Buenas noches a todos los presentes. Soy Carmen Tuto, bióloga de profesión e integrante de la región Junín de Perú Woman Birders. Ahora vamos a continuar con la siguiente presentación de esta sección Heroínas Reales y tengo el gusto de presentar a Paloma Alcázar García, peruana y médico veterinaria de vida silvestre. Paloma es formada en la Universidad Alas Peruanas de Lima, con maestría en Medicina de la Conservación, con énfasis en salud ecosistémica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha trabajado en diversas organizaciones de investigación y conservación, como Corvidi, Agua Science and Conservation y el Wildlife Conservation Research Unit Wild Crew de la Universidad de Oxford. También ha participado en innumerables proyectos sobre salud y conservación de fauna silvestre en América y Asia, con especies como jaguares, pumas, gatos andinos y el leopardo de las nubes. Sus intereses se centran en la salud de la fauna silvestre y la coexistencia humano-fauna desde el enfoque One Health, una salud. Actualmente se desempeña como especialista en coexistencia humano-fauna con el proyecto Jaguar de la ONG San Diego Zoo Wildlife Alliance, Perú. Su presentación se titula Liderando con voz propia, trayectoria de una peruana en conservación global. Adelante, Paloma. Buenas tardes a todos. Bueno, esta es una presentación muy especial y agradezco a Ana por la invitación. La verdad, nos conocemos hace bastantes años, ¿verdad? Es una trayectoria interesante la que hemos tenido a bien compartir en este tiempo. Felicito a Lucía por el trabajo, me quedé impresionada por todo el trabajo que viene haciendo también y la importancia, la relevancia, ¿verdad? De la comunicación para hablar de esos temas de conservación. Mi presentación va a ser un poquito distinta y va a tener que ver con los retos, las alegrías de una peruana, en este caso yo, trabajando en programas de conservación. Y un poco les comento mi historia, ¿no? Al igual que Lucía, yo desde pequeña siempre tuve una fascinación por la naturaleza. Y pongo ahí un ave porque las aves eran una de las especies a las que con las que yo tenía mayor cercanía. Mi historia es una historia básicamente de vocación que tiene que ver con amor, con convicción, con interés, con voluntad, ¿verdad? Desde muy joven tuve la decisión de estudiar medicina veterinaria y sinceramente también dudaba, biología marina, me gustaba mucho la naturaleza, era una conexión muy particular. Y me vino a la mente las palabras de Lucía porque mi relación temprana tenía que ver justamente con las aves, ¿no? Donde yo vivía. De pequeña teníamos un jardín muy grande y recuerdo que con frecuencia llegaban aves lastimadas, lastimadas por perdigones, niños que de alguna forma jugaban, maltrataban a estas aves. Y era una preocupación desde pequeña, pequeña, pequeña. Recuerdo de los primeros dibujos que tenía al estar en la escuela, en el colegio, tenían que ver con qué quieres ser cuando seas grande, quiero ser veterinaria, porque sentía una cierta necesidad o de tratar de ayudar a estas aves que llevaban heridas a la casa, ¿verdad? Entonces así inició un poco mi relación con la veterinaria, mi relación con la naturaleza también, y parte mucho de buenos recuerdos familiares, cuando teníamos espacios libres, tiempo familiar libre. Mi mamá, mis abuelos, mi hermano, nos íbamos siempre a la playa, íbamos a veces al campo, y eran momentos sumamente especiales en contacto directo con la naturaleza. Sumado a esto, entonces viene un fuerte deseo de contribuir en la conservación como persona y luego también como profesional. Y si bien el camino estaba ciertamente claro, no era necesariamente el contexto, no estaba muy claro cómo podía llegar ahí, ¿verdad? Un poco para ponerlos en contexto cómo era el Perú de aquellos años, les hablo de hace varios años, ¿verdad? La medicina veterinaria, yo soñaba con llegar a la carrera de veterinaria, terminé el colegio y empecé veterinaria. Y la veterinaria en aquellos años era una formación, digamos, bastante tradicional, bastante vertical. Para los que estén estudiando biología veterinaria, de repente todavía aún hoy sentimos lo mismo, sienten lo mismo. La escuela profesional en la que yo estaba estudiando tenía poco espacio para la conservación. Cuando hablábamos de fauna silvestre, recuerdo mucho el mensaje de algunos profesores, era, eso no tiene valor económico, eso no tiene ningún valor. Y esa era la visión de ese tiempo, ¿no? Además, había una escasez de recursos académicos, ¿verdad? No teníamos material, el acceso al Internet era sumamente limitado, muy limitado, y teníamos poco acceso a libros, por ejemplo, ¿no? A bibliografía, que hoy cuando lo veo, por ejemplo, en las regiones de Perú, em,
puedo entender la necesidad, me permite esta vivencia anterior, me permite entender la necesidad de muchos futuros colegas de veterinaria, voy a decir, en provincias que no tienen el acceso a estos recursos aún hoy, pasando 20 años después o más, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues la conservación, como dicen en este texto que he puesto, la conservación como disciplina casi no existía en mi entorno académico formal, pero había voluntad, y esta voluntad mía y de otros amigos, hoy colegas, generó espacios de búsqueda. Muchas dependíamos mucho de nuestra iniciativa personal y de armar propias estrategias, ¿no? Si la información no estaba en el salón, había que ir a buscarlo. Y pongo acá la foto de el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, porque en esa época era un lugar al que siempre nos acercábamos, ¿no? Era un lugar recurrente, encontramos un animal, veíamos aves. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué especies son? Y la fuente era el Museo de Historia Natural de San Marcos. Pero también hubieron otras estrategias para llenar estos vacíos. En mi carrera, por ejemplo, en medicina veterinaria, wow, vamos a hablar de fisiología. ¿Qué entenderemos de los pingüinos, de los flamencos, de las guanganas, de los jaguares? Y nunca hablábamos de esas especies, siempre estaba enfocada a especies domésticas. Entonces era bastante complicado poder tratar de aprender más de otras especies, ¿no? De vida silvestre. Entonces eso, por ejemplo, en lo personal me ayudó, me llevó a acercarme a otras facultades, ¿no? Entre ellas a la o la Escuela de Biología de la Universidad Cayetano Heredia por el puro interés de tratar de buscar un espacio para aprender. Tuve la suerte de encontrarme con dos docentes que considero hoy amigos, aunque no nos vemos siempre, que me abrieron las puertas a poder sentarme y escuchar de sus clases. Yo nunca me voy a olvidar de esta oportunidad, porque me abrieron las puertas a un mundo que fue luego mi mundo, ¿no? En este ejercicio de tratar de buscar cómo aprender y cómo saber más, cómo formarme mejor, conocí además en estos dos caminos a muchas personas maravillosas que luego han sido hemos compartido, hemos crecido profesionalmente, yo desde la veterinaria y otros desde la biología, y hemos desarrollado carreras compartidas muy, muy, muy hermosas, ¿no? Entonces, en este momento, en esos momentos había que aprender a navegar las estructuras sociales en las que yo como peruana vivía, ¿verdad? En un mundo profesional con desbalances de género, económicos, etcétera, con estructuras patriarcales muy fuertes que aún ahora existen y con barreras sociales y culturales también muy, muy fuertes. Entonces, un poco tocó aprender a moverme dentro de estas estructuras, ¿no? Pero sin perder la voz, ¿verdad? Uy, no salió la imagen, pero un poco fue el camino ha sido ir del aprendizaje al liderazgo, ¿no? Aprender primero, formarme bien y tratar de contribuir para posteriormente liderar procesos. Y pongo estas dos imágenes porque el ser líder a veces en ese entorno era un poco difícil con el contexto social en el que vivíamos, ¿no? Y el contexto, digamos, patriarcal también pero social también, ¿no? Las voces que pedían en ese momento o que exigían bienestar en temas como bienestar animal o ética en procedimientos eran fácilmente calladas por voces un poco distintas, ¿no? Un poco más tradicionales. Entonces me tocó aprender a tratar a expresar con claridad, con convicción, pero también con respeto mis posturas profesionales, que les soy sincera, siendo mujer, tomaban un extra, ¿no? Un extra esfuerzo. Y pongo estas imágenes porque eran momentos en los que estas imágenes podrían no ser vistas. Esos son procedimientos con distintos grupos taxonómicos que en ese entonces se llevaban con menos cuidado que con el que se llevan ahora, ¿verdad? No había el uso de máscaras, los tiempos de manejo de los animales eran a veces muy extensos y eran discusiones que había pequeñas luchas que había que tener, ¿verdad? Discusiones para poder hacer que estos animales, por ejemplo, permanezcan el menor tiempo posible en una trampa, ¿verdad? Y para que puedan ser tratados además con respeto y además trabajando temas de bioseguridad que también aún ahora son discutidos, ¿no? Por supuesto es más cómodo ir al campo sin máscaras y sin guantes, pero era posible, ¿no? Seguridad para los animales, seguridad para las personas, bienestar para los animales y bienestar para las personas, esos fueron temas que habían que defender en esos momentos y que seguramente aún ahora para algunos de ustedes son temas que deben defender cuando van al trabajo. En el camino, sin embargo, también hubieron otros aprendizajes, ¿verdad? Y me ayudaron a crecer bastante en lo que es el liderazgo. Me di cuenta de la importancia de darme el tiempo, o de una como investigadora, de darse el tiempo también de replantear hacia dónde quiere ir, ¿no? En el camino.
La ciencia es algo que definitivamente siempre me ha atraído, temas como ecología del movimiento, ecología de enfermedades, temas que han sido siempre pasiones desde joven, desde los inicios de mi carrera y que he tenido la suerte de haber desarrollado en distintas etapas de mi vida. Sin embargo, me di cuenta que la ciencia sí es cierto que genera conocimientos y muchos de estos conocimientos son válidos, pero también fui viendo en el camino que la conservación ocurre en contextos humanos. Y aquí vemos, por ejemplo, unas imágenes de un proyecto muy bonito en Costa Rica que tuve la oportunidad de liderar, en el que hicimos bastante obtuvimos bastante información sobre especies, pero el aprendizaje más grande para mí en ese proyecto no estuvo relacionado a la genética, a la salud, ni necesariamente a las especies con las que trabajábamos, aunque la información era importante para ellas también. El camino enseña. En ese camino, y les voy a mostrar algunas imágenes de espacios donde tuve la oportunidad de participar a lo largo de la vida, solo un poquito de ellos, ¿no? La oportunidad de ir, por ejemplo, a Madre de Dios, a hacer trabajos muchos años atrás con jaguares, con guanganas, un poco también con guacamayos, pero donde si bien levantábamos información, generáramos información con la esperanza de que sea ciencia aplicada a la conservación, empezábamos a conversar, pasábamos mucho tiempo en campo, ¿verdad? Con otros investigadores, con voluntarios, con muchas personas de comunidades, ¿verdad? Con asistentes locales. Y ahí nos empezábamos a dar cuenta en estas largas noches de discusión que estábamos generando información, sí, para la conservación, pero esta conservación que estábamos generando no tenía mucho que ver o no estaba muy ligada a las personas. ¿Cuántas veces parábamos, por ejemplo, en comunidades, voy a decir en este caso la comunidad de infierno u otras comunidades, y cuántas veces teníamos el espacio para compartir desde los proyectos qué es lo que estábamos haciendo? Muchos de los asistentes de campo, como algunos que ven en estas imágenes, eran asistentes locales, amigos y hermanos, ¿verdad? Con quienes compartíamos estas inquietudes y nos empezaba a sonar la duda. La ciencia está separada, la ciencia y la conservación están separadas de las personas, porque a las personas de las comunidades aledañas no les estaba llegando la información que era suya, ¿verdad? El camino de la construcción de liderazgo tuvo que ver y tiene que ver mucho también con trabajar en contextos distintos, socialmente, físicamente distintos, caminos donde nos hemos visto enfrentados a dificultades ambientales, a problemas sociales, ¿verdad? A riesgos también asociados, por ejemplo, con actividad ilegal, como puede ser la tala, la minería ilegal, la caza ilegal de especies silvestres, por ejemplo, y otras. ¿Verdad? Pero proyectos maravillosos, donde tuvimos muchas veces la oportunidad de interactuar personas con intereses honestos en conservación y tratar de dar, a pesar de las barreras a veces del idioma, tratar de compartir de la mejor manera que pudiéramos todo el conocimiento que uno u otro podía tener, desde el conocimiento local hasta el conocimiento científico más especializado. Entonces, esos fueron muchos procesos de campo, para mí tuvieron mucho que ver con muchos aprendizajes humanos, personales, más allá de la captura de un jaguar, más allá del entender cómo usa un jaguar, una guangana, una colpa, cuánto tiempo pasan por estas zonas, qué agentes pueden estar presentes en estas tierras, información importante para la conservación, pero mucho con humanos. Acá hay otras imágenes de procesos similares, estos más basados en ciencia de datos para la conservación, pero todavía no incluyendo humanos, ¿no? Y veíamos, por ejemplo, cómo era el uso de áreas de ciertos pumas acá en California y de pronto las interacciones de salud entre poblaciones de carnívoros humanas y domésticas y los riesgos en la salud también, ¿no? Por ejemplo, en bobcats, que es el felino que ven en la imagen de abajo. Pero también proyectos muy cercanos a las comunidades humanas, pero muy lejanos de las personas. Y así otros proyectos de conservación, aves marinas en Paracas, proyectos donde además podemos compartir mucho con otras personas maravillosas, mujeres, hombres, ¿verdad? La necesidad de fortalecer capacidades a nivel local. Y luego tuve la oportunidad de participar en otros proyectos que ya empezaban a ver temas sociales más profundos. Y ese es un proyecto peruano del Gato del Desierto, ¿verdad? Donde también compartíamos muchas de estas discusiones, algunos de los amigos de BIOS seguramente están todavía, amigas de BIOS, o que conocimos en este tiempo, deben estar viendo de repente esta presentación, pero acá también hubieron muchas conversaciones muy importantes sobre la ciencia y la conservación y cuáles son nuestras relaciones con los humanos que viven cerca de los entornos naturales donde estamos trabajando, para las especies con las que estamos trabajando.
Este proyecto empezó en crecer también el tema de lo que hoy es coexistencia humano-fauna, ¿verdad? En esa época de identificar conflictos con humanos y la cercanía de los animales domésticos y silvestres definitivamente generaba conflictos. Empezaron a hacer algunos trabajos con salud también en algunas comunidades en la época que estaba yo ayudándolos en Chusís, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí otros proyectos también, proyectos que tenían que ver con, esto es en Salta, entre Salta y Jujuy, en Argentina, con el gato andino, ¿verdad? Proyectos donde las comunidades eran grupos familiares pequeños o familias que estaban muy aisladas en puntos muy altos, ¿verdad? Que eran postas. Y aquí también proyectos de investigación que buscaban de alguna manera empezar a incluir a las personas, ¿verdad? Y las percepciones de las personas y etcétera en la investigación. Mm, más adelante, no sé cómo voy con el tiempo. Y luego estos aprendizajes no solamente se fueron dando en Perú, sino también, o en América Latina, sino en otros países. Estas son imágenes de la primera vez que tuve la oportunidad de participar en un importante proyecto de conservación de carnívoros amenazados en Borneo. Esto fue en el año 2009. También, este es un proyecto súper interesante porque inició siendo un proyecto netamente de conservación, que queríamos comprender mucho de la ecología, de estas especies de carnívoros que vivían en esta isla. En ese momento mis aportes tenían que ver con la medicina veterinaria, muy relacionada a lo que eran capturas, me acuerdo. ¿Verdad? Y este proyecto tuvo una evolución muy interesante, por ese proyecto al que tuve la suerte de volver después. Pero este proyecto también me ayudó a aprender más, a ahondar más en las relaciones entre humanos, en el respeto, en las culturas, ¿verdad? Este proyecto se desarrolló y se desarrolla en un entorno multicultural muy diverso, ¿verdad? En Malasia, ¿verdad? Un país de alguna manera donde predomina, ¿verdad? La religión musulmana, ¿verdad? Muchos de los colegas y amigos eran musulmanes, pero donde además coexistían, ¿verdad? Muchos otros grupos étnicos trabajando y respetando sus espacios, sus diversidades culturales. Y su cultura, básicamente, aún en entornos laborales. Aquí tuvimos también muchas conversaciones sobre los aspectos humanos. Es otro proyecto también en Argentina, em, donde también el liderazgo, liderado por María Grisoli y otros compañeros, em, donde también yo empecé a aprender sobre la importancia del liderazgo de las mujeres en entornos de trabajo muy difíciles. Es un entorno social también bastante patriarcal, donde yo aprendí mucho, creo, aprendí mucho de María, de cómo ella lideraba, cómo ella navegaba este espacio humano, ¿verdad? Para poder trabajar con pumas en un entorno de conflicto también muy importante. Y así otros proyectos de investigación, pero hasta ahora muchos, salvo el de María y un poco el de BIOS, proyectos que tenían más que ver con ciencia, ciencia básica, hasta llegar un poco a este proyecto que para mí fue un proyecto que me abrió los ojos de una forma muy importante, un proyecto también de conservación aplicada, ¿verdad? En Nicaragua con tapires, tapir Bairdi, ¿verdad? Un proyecto que además tenía mucho que ver y tiene mucho que ver con la protección de una comunidad, la comunidad Rama Criol, ¿verdad? En la reserva de Indio Maíz, ¿verdad? Una zona que en ese entonces, varios años atrás, tenía muchas presiones políticas y de intereses productivos relacionados a la ganadería, ¿verdad? Sobre un área natural protegida muy importante. Les invito a buscar la película o a leer más de este proyecto. Este proyecto hace un mes o unos cuantos días coincidí con un investigador de este proyecto años después, que tuvo la oportunidad de ir a Perú para una conferencia de tecnología que se dio hace una semana y le preguntaba qué pasó, cómo está el proyecto, qué pasó con este ecosistema, qué pasó con Indio Maíz. Y como sabe, Nicaragua es un lugar que ha tenido muchos conflictos sociales importantes. Me dice, el paisaje ya no es como era antes, ¿verdad? La expansión de la ganadería ha continuado y los conflictos sociales son todavía mayores. Mm, Asociado en este momento, en ese tiempo, también tuve la oportunidad de liderar este proyecto de conservación que les comentaba en Costa Rica, que estaba ahondado o dedicado a la conservación del chancho de monte, la huangana, ¿verdad?
Pero este es un proyecto donde tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, a una comunidad de líderes comunitarios, ¿verdad? Que son monitores ambientales y monitores de chancho de monte, ¿verdad? Las personas que más conocen a la huangana en Costa Rica y que han dedicado mayor parte de su vida a estudiarla, a entenderla, ¿verdad? Aprendí muchísimo de coexistencia al compartir el tiempo con esta comunidad, con la comunidad de Rancho Quemado, con Yolanda y con todos los otros miembros del grupo de monitoreo biológico de Rancho Quemado. Aprendí mucho porque este era un grupo de monitoreo biológico comunitario. Ninguno de ellos estudió alguna vez biología o veterinaria o nada. Era un grupo autoformulado, pura voluntad de personas que tenían un compromiso con la conservación muy importante y una conservación que sí, ya propia, construida por ellos. Me llamó la atención me volví a preguntar cuál es el camino que en este momento quisiera seguir. Ecología de enfermedades, ecología del movimiento, la ciencia para la conservación. Hasta ese momento y la sigo haciendo con mucho cariño, pero hasta ese momento era muy importante para mi vida. Pero fue este para mí un punto de quiebra, ¿verdad? Donde tomé cierta decisión de profundizar, de aprender más y de entender cuál es la forma de trabajar en la conservación no desconectada de la gente. Y es ahí donde empecé a profundizar un poco más en lo que es el paradigma de la coexistencia, que a diferencia de la conservación lo que busca es el bienestar de tanto de las poblaciones de vida silvestre como el bienestar de los humanos que cohabitan o existen en un mismo ambiente, ¿no? Era un poco el nexo lo que me faltaba. El aprendizaje inició probablemente en Nicaragua, continuó en Costa Rica y luego siguió un poquito más allá. Y esto, el tema de la humanidad, es una gran diferencia. La justicia social, la humanidad es un paso aparte, ¿verdad? Va más allá de generar datos, va más allá de salvar especies, si se quiere, o ecosistemas, tiene que ver con temas más profundos. Y se va a cortar un ratito porque está colgado un audio que grabé para otra persona, pero aquí es el trabajo que se hizo, por ejemplo, con, vamos a parar lo que comprender la situación local, buscar las con mejores la comunidad, el proyecto en el que estoy participando ahora con la Alianza para la Conservación de la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego tiene que ver ya con la oportunidad de desarrollar profesionalmente un área que me era muy interesante, que es el tema de la coexistencia humano-fauna, asociada sí a la conservación de especies, pero asociada sí al bienestar humano, a promover comunidades, ecosistemas sostenibles también desde lo social, ¿verdad? Y a la prevención en este caso de conflictos. Esos son los trabajos que estamos haciendo ahora en Madre de Dios, ¿verdad? Todo este aprendizaje eh, fue de alguna forma voluntariamente modificado por mi persona al preguntarme de qué forma puedo ser más eficiente, puede ser mayor mi contribución a la conservación de las especies, pero también al mantenimiento de las comunidades humanas del planeta, ¿no? En este caso de nuestro Perú. Y el trabajo volvió un poco al inicio, ¿verdad? Le di como la vuelta al inicio. Sigo trabajando con animales silvestres, eso está enmarcado en el programa Jaguar y también hay capturas y hay muestreos y cosas interesantes con respecto a la salud y a la conservación del jaguar, pero sobre todo tiene mucho que ver con el bienestar humano, ¿verdad? Esta es una comunidad, y les voy a poner el ejemplo de la Asociación de Productores Agropecuarios del Bajo Madre de Dios, es un centro poblado, una comunidad que está frente a Puerto Maldonado. Es una comunidad que hasta hace poco se veía afectada por el jaguar, ¿verdad? Hasta hace un par de años los jaguares los visitaban, ellos perdían muchos animales domésticos, sobre todo perros, ¿verdad? Por el jaguar. Y a pesar de la cercanía con Puerto Maldonado, con la ciudad principal, es una comunidad que tenía muchas barreras para el acceso, sobre todo a temas sanitarios, ¿no? Entonces hemos podido implementar por ejemplo, campañas de vacunación, algunos espacios de aprendizaje, ¿no? Para compartir un poco sobre la importancia de la salud, ¿verdad? Entre las personas y los animales domésticos y silvestres también. Y este espacio nos ha permitido trabajar mucho, 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 mucho espacios de coexistencia, ¿verdad? Donde la conservación viene desde las personas que viven en territorio y que tienen saberes distintos. ¿Verdad? Armamos estos procesos de conservación de manera conjunta, ¿verdad? Y son ellos hoy en día los líderes de este programa. Ya ha pasado poco más de un año, no han vuelto a tener pérdidas de animales domésticos por jaguares. Y son comunidades que además, esta comunidad en particular es una comunidad sumamente importante, ¿no? Tiene que ver no solo con el bienestar de ellos, sino también que ellos son
promotores y proveedores de esfuerzos importantes, ¿no? Son productores que mantienen, por ejemplo, en territorio producciones, por ejemplo, de huevos, de frutas, de verduras también de una manera sostenible, si apuestan por no utilizar pesticidas y apuestan por un espacio de coexistencia construido desde ellos mismos, ¿no? Con ellos mismos, donde nosotros como conservacionistas somos solo quienes aportamos o facilitamos procesos, pero los líderes son ellos. Estos espacios que he tenido la oportunidad en los que he tenido la oportunidad de participar, no ha representado para mí solamente el liderazgo como médico veterinaria en un entorno de una captura, en un entorno de un muestreo, sino también con el liderazgo en cuanto a poder ser una facilitadora de esta información del buscar cómo tener compromisos sociales más importantes en los programas de conservación. Este liderazgo es importante. Hombres y mujeres podemos ser líderes, pero hay siempre el espacio para replantear qué queremos liderar. A lo largo de nuestro camino seguramente vamos a casar con un tema, como yo estaba casada con ciertas preocupaciones cuando estaba más joven, ¿verdad? La ciencia, la investigación, y todavía me encantan y me apasionan, por si acaso, pero ese liderazgo me ha llevado a pensar dónde es más útil mi contribución. Y bueno, y es esto, ¿no? Las siguientes generaciones, la importancia de la colaboración. Estas son dos imágenes del Día del Jaguar del año pasado, ¿verdad? Un esfuerzo muy lindo de Priscila Peralta y otro equipo enorme también casada con la conservación y con la coexistencia, un esfuerzo que se hizo en Leticia el año pasado. Y aquí también la imagen del esfuerzo local que se hizo en Puerto Maldonado, en María de Dios, donde la intención es trabajar todos juntos, ¿verdad? Al final del cuento, fuera de las agendas que cada uno pueda tener o que una institución pueda tener, los que estamos acá tenemos un objetivo común, creo yo, ¿no? Que es el bienestar de todos, ¿verdad? Probablemente de algunos más de unas especies, otros de los ecosistemas, otros de los humanos, pero en realidad de todos es el bienestar común, ¿verdad? Aquí un poco más de imágenes del Festival del Jaguar. Y también tener en cuenta de que las oportunidades que tenemos a veces hay distintos tipos de liderazgos, ¿verdad? Y a veces algunos dejamos de lado algunas contribuciones que pueden quedar de manera visual, ¿no? Y que pueden ser compartidos en otros públicos, ¿no? Con otras audiencias. Aquí les comparto un poco, nos va a tocar seguramente, o espero les toque también a los más jóvenes que todavía inician, compartir sus experiencias en documentales, por ejemplo, que hay algunos en la Amazonía, eh, en cualquier medio visual. Es importante el compartir. Yo, la verdad, soy bastante floja en redes, pero entiendo perfectamente la importancia y de repente es la forma en la que hay que, los que no estamos muy acostumbrados, motivarnos a hacerlo, ¿no? Cómo llegamos a las siguientes generaciones y cómo podemos compartir mejor lo que hemos venido haciendo y hacia dónde vamos, ¿no? Muchos documentales donde de alguna manera o productos donde he tenido la oportunidad de participar. Este es uno muy interesante, por ejemplo, del trabajo en Borneo, donde el Wild Crew o la universidad, en colaboración con otra institución o un grupo de investigadores también que desarrollan juegos, pusieron toda la información científica creada en este proyecto de información de los carnívoros de Borneo en un juego que es una app que está disponible, ¿no? Para que los niños pues se enamoren un poco también de la ciencia y de la conservación de una forma creativa, ¿no? Y estos son espacios en los que también nosotros podemos contribuir, ¿no? De repente escuchaba la presentación de Lucía, ¿no? Desde lo gráfico, desde las imágenes, la comunicación, y hay estos tipos de comunicación también que de repente no son nuestra área, pero podemos colaborar. Les invito a descargarse el juego, es un poquito lento, porque tiene mucha información real, pero es un juego donde básicamente los niños van a ir conociendo un paisaje e identificando las especies silvestres que hay en ese paisaje, van conociendo un poco su fauna y hay mucha información sobre las poblaciones de estas especies. Toda la información que está en este juego es real. A mí me hubiera encantado tener 8 años y jugar con un app para identificar los animales de la Amazonía peruana cuando yo estaba en Lima, ¿verdad? Pero bueno, son cosas, situaciones en las que podemos colaborar también. Y también colaborar con otro tipo de prensa, ¿no? Desde lo que hemos aprendido es importante compartir, ¿no? Sí, con mucho amor y con mucho respeto, pero compartir también con mucha la información o el conocimiento nos trae muchas responsabilidades, ¿no? Entonces hay que ser fiel a la responsabilidad de compartir y de construir en pro del bienestar de las especies con las que trabajamos también cuando nos toca, ¿no? Y nada más les dejo este mensaje, ¿no? Para mí ha sido un proceso y sigue siendo un proceso el redefinir el liderazgo en conservación o en coexistencia. Y el mensaje que tengo es esto, ¿no? Las heroínas reales
No son aquellas personas o los héroes, no son quienes no encuentran obstáculos, sino quienes mantienen el propósito y aprenden constantemente a abrir nuevos caminos y a encontrar nuevos retos, ¿verdad? O a sobrepasar nuevos retos por objetivos importantes. Eso. Muchas gracias. Gracias, Paloma, por tu presentación. Ha estado muy motivadora. Siempre es un placer, creo, escucharte. Estoy segura que todos los presentes deben compartir lo mismo. Gracias también por estar los que se encuentran esta noche y escucharnos. Si alguien quiere, bueno, les invito en todo caso que prendan su micro o levanten la mano para que puedan realizar las preguntas al programa. Aprovechen. Por mientras, voy a leer las preguntas que te han escrito en el chat. Una de ellas es una consulta. Como estudiante de tercer ciclo de ingeniería forestal, ¿en qué proyectos u organización podría participar para aprender sobre conservación? Uy, buena pregunta, pregunta difícil. Va a depender un poco creo yo, de cuál es tu interés principal en este momento, ¿verdad? Porque hay proyectos, muchos proyectos. A ver, mi recomendación primero sería el definir bien qué es eso que te motiva ahorita y que trates de trabajar o enfocarte en aquello que ahorita es tu principal motivación. No necesariamente va a ser el proyecto que se parezca, sino el que realmente quiera. Y habrán algunos, me imagino. Lo otro es el tema, ¿no? El tema en el que quieres ahondar, porque ahí conservación es un abanico enorme, ¿no? Puede ser, tú le pones el margen, puede ser especies, puede ser ecosistemas, ¿por dónde? Sí te recomendaría informarte mucho, habría que ver qué es lo que más te interesa, pero informarte mucho y buscar siempre el mejor lugar donde puedas practicar. Podrá costar llegar, pero trata de buscar el mejor, el que tenga mejores profesionales, el que tenga un impacto más amplio y el impacto es importante. Yo te diría, busca aquel en el que tú sientas, este proyecto tiene un impacto grande, no un impacto chiquito, ¿verdad? O una mirada grande. Yo te diría tratar de buscar esos proyectos. En Perú hay instituciones, nosotros tristemente yo estoy en San Diego todavía no tenemos voluntariados, esperamos que pronto podamos tener practicantes y voluntarios. Sí, por Eh, favor. sí, estamos realmente trabajando en eso y espero poder traerles buenas noticias, pero hay otros colegas, según el área, sorry, no te puedo dar la respuesta concreta, pero buscar el mejor y así te tome un año ir al mejor, porque a veces tenemos la oportunidad de ir a proyectos pequeños, pero no necesariamente son los mejores, ¿verdad? Y aprender mal o aprender cuesta después desaprender malas mañas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces es mejor tratar de ir a lo mejor que se pueda, si se puede. Si quieres, por ahí escríbeme al correo con algunos datos o intereses más particulares y te puedo tratar de orientar más en algo que te sirva, no sé, marinas, bueno, forestales me imagino que son bosques, ojalá amazónicos, pero hay oportunidades, sí. Y sería cuando tú dices en qué te quieres enfocar, en este caso como es de tercer ciclo, sería lo más inmediato que ella necesita, ¿no? O sea, Sí. ahorita qué necesita Ujú. reforzar, conocer. Exacto, o sea, juega con tu carrera. A mí me pasó mucho, yo me acuerdo en veterinaria, además de fauna silvestre, la cardiología, las emergencias, y claro, y siento que fue no un error meterme, mientras era la ola, meterme en eso y ahondar y ahondar. En el camino van a aparecer nuevas cosas, pero te estás dando la oportunidad de explorarlas todas. Una buena recomendación es tratar de para quien va a ir a campo, por lo menos yo trato de no llevar a alguien a campo que no haya pasado por el cautiverio antes aunque sea de forestales, ¿verdad? Aunque no haya, no sea, no vaya a trabajar en, en- en capturas, ¿no? Porque en cautiverio te mides, empiezas a aprender mucho. Si te interesa, no te vas a quedar con lo que te dicen, sino que vas a leer, vas a ahondar, vas a aprender también de conservación. Y círculos de investigación también son buenos. Excelente. Tenemos aquí otro de Elizabeth Olivares. Ella dice, es un trabajo muy valioso el que realizas, Paloma. Me Ya. quedé pensando cómo es la organización con las comunidades locales y nativas para que la conservación sea sostenible. Al Ujú. final son ellos los que permanecen en el territorio. Yo soy comunicadora social y desde ya entiendo que las relaciones humanas son complicadas para llevar un mensaje y hacerlo efectivo también. Uy.
Es súper, súper pregunta, pero no, bueno, me has oído hablar del paradigma de la coexistencia, ¿verdad? La coexistencia es un camino y es un fin, pero una gran diferencia con la conservación, y yo soy conservacionista de corazón, pero también estoy convencida que la coexistencia es, porque el fin en la coexistencia no es una especie, no es un ecosistema necesariamente aislado a una especie o o a elementos no humanos, sino es un todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son los procesos con las comunidades? No se pueden hacer, en este trabajo no se pueden hacer, o en esta ruta, en este camino, no se pueden hacer procesos sin las comunidades. Y como les mencionaba, quienes lideran son las comunidades, ¿verdad? Todo el trabajo, por ejemplo, para la prevención de conflictos con jaguares, nace, por lo menos el que estamos llevando a cabo, nace del interés y de la necesidad de las comunidades y del interés conjunto de trabajar de manera conjunta. Hay mucho de diálogo, pero más bien a quienes nos toca, vamos a decirlo en cristiano, bajar de la nube del científico y ponerse la camiseta del bienestar en toda la extensión de la palabra, es muchas veces a nosotros, ¿no? Las comunidades, sí es cierto que a veces se romantiza sobre las comunidades, y con comunidades me puedo referir a cualquier centro poblado, ¿verdad? Em, Podemos hablar de las comunidades de biólogos, la comunidad de veterinarios, y muchas veces entre nosotras que somos comunidades tampoco hablamos, ¿verdad? Ojo, la comunicación es difícil, creo yo, cuando uno no, cuando nosotros o una parte no hace el esfuerzo de entender y aprender a profundidad y con respeto de aquella otra a la que me estoy acercando o con la que voy a trabajar, ¿verdad? Pasa lo mismo, yo ahorita no estoy en Perú, pero pasa lo mismo cuando estamos hablando de la colonización en la conservación, el paracaidismo en la conservación. Es lo mismo, no son un macromundo, un micromundo. Imagínense lo que nosotros sentimos a veces cuando alguien de afuera nos dice: "Hey, vamos a ir a Perú y yo creo que voy a hacer esto en tu país porque yo creo que esto necesitas y esto te sirve". Y nosotros decimos: "Pero ¿conoces Perú? ¿Sabes cómo es mi país y las dificultades y todo? Yo lo conozco y me navego". Y a veces nos podemos sentir mal, ¿verdad? Pasa lo mismo cuando nosotros vamos a la comunidad y hacemos lo mismo. Yo creo que yo sé que necesitas para hacer lo que yo creo en mi óptica, que desde la ciencia o etcétera, sé. No, es un trabajo enorme de ser bien humilde y bien realista y decir: estamos juntos, mi aporte es este, tu aporte es este otro". Cómo trabajamos de manera respetuosa conjuntos, porque el fin es el mismo, ¿no? El bienestar. Es Y muy... también, Paloma, porque cada contexto es diferente, ¿no? Oh, sí. En Infierno puede ser un contexto y no sé, en Loreto otro contexto Oh, totalmente diferente que no va a funcionar lo que has aplicado en Infierno. totalmente, yo les pongo el caso, eso que dices es bueno, ¿no? En algún momento nosotros hemos hecho, por ejemplo, para armar las estrategias de coexistencia con jaguar en Perú, estamos trabajando, por ejemplo, con otros, pero sobre todo con dos regiones, ¿no? Loreto y Madre de Dios. Y las estrategias son totalmente distintas. Y alguien de afuera, no sé, puedo poner en algún país X que no conoce el Perú, podría decir: "Ah, pero ¿por qué no hacen una estrategia de jaguar para toda la Amazonía peruana?". No, porque el contexto social, cultural, ambiental, ¿verdad? La Amazonía puede ser parecida, es verde, pero Loreto y Madre de Dios son distintos. Dentro de Loreto, cada grupo es distinto, ¿verdad? Igual en Madre de Dios. Entonces, mientras es más específica la construcción del proceso y mejor informada, es más rica. Ya, pero de por sí, Loreto y Madre Dios tienen dos estrategias totalmente distintas porque son dos mundos distintos, aunque parecen una sola Amazonía, y sí son una sola Amazonía, pero hay que darse el trabajo, ser responsable, ¿no? Sí. Exactamente. Tenemos aquí felicitaciones de Patricio, buena charla. Stephanie, felicitaciones también te dice. Y Ana Amable acá dice, gracias Paloma, qué bonito ha sido escucharte. Quisiera Gracias. preguntarte o quizás invitarte a compartir una reflexión para todas las mujeres que nos están escuchando. ¿Qué les dirías a aquellas que quieren hacerse escuchar en espacios donde todavía predominan estructuras patriarcales? A ver, que, que no se va, van a haber muchas barreras, ¿verdad? Y va a sonar fácil, pero no es fácil lo que voy a decir, ellas me van a entender. Que tomen mucho aire, se paren ellas mismas con ellas mismas, y el objetivo lo tienes acá, no lo tienes en la cabeza o en el corazón, pero el objetivo es claro, ¿no? Eh, Hay que aprender a navegar las estructuras patriarcales, pero hay que buscar estrategias para hacerlo, ¿verdad? A veces busquemos espacios de diálogo. Uno puede tener, yo voy a hablar desde mi temprana juventud, era mucho más confrontacional.
¿verdad? Por ejemplo. Y eso no lleva mucho. A veces sí, a veces no, pero generalmente no, ¿verdad? Es mejor buscar espacios comunes, tomar mucho aire, nos toca tomar mucho aire, respirar y decir, bueno, este es mi objetivo. ¿Cómo busco la forma? Y tiene que ver con lo que decía Elizabeth. Necesito conocer a la persona, necesito conocer a la otra parte, ¿verdad? Esa otra parte patriarcal, si queremos decirlo en este caso, en este ejemplo específico. Necesito entenderlo y tratar de entenderlo a profundidad. eh, no, de repente no voy a coincidir, pero sí necesito entender y tratar de hacer mi trabajo de entender de dónde viene, por qué es así, y comprenderlo con empatía, también con compasión, ¿verdad? Y buscar la forma porque al final mi objetivo es otro y va más allá de una persona, ¿verdad? No es fácil, eso todo eso es una charla de hablar de estrategias para sobrepasarlo, pero es básicamente tratar de hacer el trabajo de entenderlo, de dónde viene, por qué hace esto. Y vamos a decir, pasa lo mismo cuando tenemos que tratar de entender. Vale, les voy a poner un ejemplo así que tiene que ver con la charla de hoy. Cuando fue el trabajo de Costa Rica, que yo aprendí muchísimo de esa comunidad, recuerdo haber tenido la oportunidad de conversar con un señor que era un cazador en esta comunidad. Y allá la caza está prohibidísima. Y este señor era un cazador, estaba haciendo una actividad que no era legal, ¿verdad? Pero es una persona en un país donde es muy penado el tema de hacer cosas nocivas con la fauna. Y muchas personas, inclusive de la comunidad, decían, ¿no?, que tenga cuidado, que la precaución, que nada. Y yo realmente me puse en, ¿por qué? Porque es un cazador, claro, el cazador pues no es bueno, ¿no? Pero créanme que fue una de las conversaciones más ricas que tuve en mi vida, hablar con este cazador al que le decían además el jaguar, porque cazaba mucho ganas. Sí. Pues sumamente importante porque, por ejemplo, lo que él sabía era muy importante. ¿Qué es lo que me llamó más la atención? No más la atención, mucho aprendí de eso. Pero me dijo, y yo le decía, ¿qué siente usted sobre la conservación? Y me dijo, yo siento una profunda discriminación desde el mundo de la conservación, porque ese aprendizaje que yo he tenido a lo largo del tiempo, a pesar de en esta actividad, legal o no, nunca nadie me preguntó, ¿te interesaría colaborar? ¿Te gustaría participar? ¿Te gustaría aportar? Y de esa forma yo poder aprender, ¿no? De qué es lo que motiva a este otro grupo, ¿no? Entonces, el a veces enfocarnos en la barrera no nos permite ver que hay cosas comunes que tenemos y que esas cosas comunes nos permitirían probablemente trabajar mejor o trabajar juntos, ¿verdad? O sea, yo nunca me imagino una respuesta así por parte de él. Y por supuesto, él tenía y tiene mucha sabiduría que luego ha puesto en valor, ¿no? De repente estamos, al no entender los motivos de las personas, podemos estarlos también a veces excluyendo. Mm. Qué interesante lo que dices, porque bueno, también tenemos que saber que hay una historia, ¿no? Del machismo. Y Sí, ya viene desde hace miles de años, sí, empezando difícil. desde el cristianismo y todo eso. Eh, pero también saber que no debemos tomárnoslo personal porque no tendríamos por qué, ¿no? Tenemos el mismo valor en esta sociedad. Sí, duele, fastidia, pero hay que entender, hey, ok, es algo de su proceso, ¿no? Exacto. Y aunque fastidia un poco, ok, pero mi objetivo son las aves, mi objetivo son los ecosistemas, mi objetivo es el bienestar. Volver, jalarnos como agua. Ujú. Exacto. Tenemos aquí, Rosemary dice, me interesa fauna silvestre. Ujú. Muy bien. Luz Fernández dice, una vez me dijeron que los cotos de caza o los cazadores tienen mejores resultados en la conservación, que por cazar ciertas especies dentro de un espacio se daba la posibilidad de conservar otras especies que coexisten ahí. ¿Es así su experiencia? En mi experiencia puede ser un poco distinta, ¿verdad? Y no necesariamente, mi experiencia en ese tema no tiene que ver con Perú. Mi experiencia ha tenido más que ver con países donde, y lo digo porque no conozco a profundidad cómo es el tema del coto de caza, cómo se maneja, pero sí es cierto es una discusión súper fuerte, ¿verdad? Les invito a ver el caso de los leones, ¿verdad? En África, ¿verdad? Los trofeos y los leones, googleenlo, ¿no? El trophy hunting en África. Súper interesante porque hay posiciones, desde el mundo de la conservación, hay posiciones encontradas, ¿no? Porque definitivamente sí hay situaciones seguramente donde una cacería a veces es necesaria, ¿verdad? Porque hay que controlar a veces las poblaciones de los predadores tope en ciertos espacios. Y este control de poblaciones mediada por el humano
puede facilitar de que hayan incentivos económicos en beneficio de las comunidades, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones donde las poblaciones silvestres están estudiadas o se estudian, ¿no? Y donde además este dinero aporta a estos mismos estudios, retribuyen estudios. Por eso digo, en esas condiciones, aún así hay mucha discusión, ¿verdad? Porque por un lado es el beneficio económico a comunidades, por otro lado es la necesidad de controlar poblaciones, por otro lado, también está, y tiene cosas sociales más profundas, de repente que tiene que ver con las motivaciones para la caza, ¿no? Y el gusto por quitar la vida a otras personas. Por eso tiene muchos matices, pero sí es cierto que en algunas situaciones, sí, hay beneficios para la conservación y hay beneficios para las comunidades. Sí, sí es cierto que sí se dan en algunas situaciones, no diría en todas, de hecho, porque tiene que ver con tener países donde hayan información, regulaciones adecuadas, ¿no? Monitoreos adecuados, por ese lado. Por otro lado está el lado del gusto por la casa en sí y por el quitar la vida a un ser vivo, ¿no? Y el mensaje que eso da. Pues es un tema bien delicado. Googleenlo porque van a ver unas conversaciones fascinantes en pro y en contra desde quienes trabajamos en conservación. Sí, a mí también me toca un poco. Sí. Una parte me dice, bueno, se está conservando porque obtienes ingresos, ¿no? Mm. Por esa cacería pagada, ¿no? Y Sí. hay un control de las poblaciones, pero por otro lado, bueno, hay como que una especie de empoderamiento por haber usado un Hay, arma para cazar. hay que ver, y lo mismo pasa con las liberaciones de animales, ¿ah? Ojo. Nosotros, ojo con nuestras tendencias como humanos. Ahí de repente les paso a ustedes y para que las puedan compartir algunos links de algunas presentaciones de algunos investigadores que pueden ser bastante, son webinars, muchos de estos que les pueden ayudar a abrir los ojos y a replantearse o a repreguntarse. Se los puedo pasar de repente a Ana o a Carmen por WhatsApp porque son bien interesantes y tienen que ver con esas cosas, ¿no? Ojo, por ejemplo, podemos romantizar ciertas cosas que pueden causar tanto daño. Un si nuestra opinión es que el costo de caza puede ser muy negativo, una liberación de animales mal hecha también puede ser muy negativa. Pero todo lo que es manejo de fauna, todo lo que es manejo de fauna es muy relativo. Y la responsabilidad de nosotros para, por eso les digo, formarnos tiene que ver no solamente con las redes, ahora hay mucha información en las redes y creer en las redes, sino también hay que leer y hay que hacer el trabajo, ¿no? Hacer el trabajo y sí hay protocolos, hay mucha información de cómo hacer las cosas bien, cómo hacer las áreas de manejo de caza, de verdad, de fauna que tiene que ver con caza bien, cómo hacer manejo de fauna que tiene que ver con liberaciones o movilizaciones de animales de manera adecuada, ¿verdad? No todo es romance, ni para uno ni para el otro. Sí, muy de acuerdo, Paloma. A ver qué nos dice aquí. Elizabeth nos dice confrontar desde la lucidez hasta con estrategia. Sí. Y otra vez Patricio nos dice, y una reflexión para los hombres. ¿Cómo podemos mejorar nuestras relaciones con las mujeres en la conservación? Gracias, Patricio. Excelente. Bueno, primero es maravilloso y tengo muchos colegas que son hombres y son muy lindos, esta voluntad de tratar de entender que somos iguales, ¿verdad? El esfuerzo que a nosotros nos puede costar y hay que hacer el trabajo, es el mismo esfuerzo que ustedes deben hacer y hay que hacer el trabajo. Conocer, ¿no? Que somos distintos como género, si se quiere, y hay muchas otras opciones, además, ¿no? En este abanico, ¿no? No todo es hombre y mujer, ¿verdad? Pues si lo queremos ver así, nos toca hacer el trabajo porque además de ser hombres o mujeres, somos individuos, ¿verdad? Y somos personas y a veces las diferencias pasan más no por nuestro género, nuestras preferencias de género, sino a veces pasan por las personas, ¿verdad? Pero diría lo mismo, hacer el trabajo y entender eso, aceptar de que tenemos diferencias, ¿verdad? Y cómo conocemos a esas personas o a esos grupos con los que tenemos diferencias, reconocerlos, ¿no? Reconocer las diferencias es bueno, ¿no? Sí, Patricio, ahí tienes la Desde el respuesta. respeto, eso sí, siempre desde el respeto. Luego podemos discutir en interno. David. Sí, sí, sí. Me gusta, estamos mucho entre amigos. Paloma, tengo yo aquí un par de preguntas mías. Ujú. Eh, en tu experiencia, creo que es una pregunta que la considero importante para mí. ¿Qué papel juega la salud de la fauna en el éxito de los programas de conservación? Uf, muchos. Yo creo, bueno, puedo estar muy sesgada porque soy veterinaria y puedo estar sesgada porque me ha tocado ver mucho, pero creo que en este mundo en el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Cambio climático es una amenaza
fuertísima, ¿verdad? Y donde digamos, los patrones, las distribuciones de la vida humana, silvestre, eh, de mamíferos, aves, ¿no? Reptiles, anfibios, viruses, bacterias, parásitos, todos Un podemos abanico. cambiar de patrones, ¿verdad? Cambiar de patrones, cambiar de sistemas, entonces vamos a tener, nuestras relaciones van a cambiar probablemente, y están en cambio, van a cambiar. ¿Verdad? Entonces, el comprender y respetar, pero comprender la salud, ¿verdad? Que es, por ejemplo, ¿qué es el basal? ¿Cuál es el estado de bienestar? ¿Cuál es el estado de salud de una especie o de un ecosistema? Es súper importante. Yo creo que es súper, súper importante. Y para los que estén trabajando en algún programa de conservación que no tenga, que no contemple un tema de salud, se puede introducir, ¿verdad? Nosotros en alguno de los proyectos que les mencioné, por ejemplo, en un proyecto donde trabajamos jaguares y guanganes acá bueno, allá en la Amazonía peruana, que 2006, 2007, 2008, no teníamos mucho interés, ¿verdad? Porque sabíamos desde ese momento que esto es importante, ¿verdad? Las relaciones entre carnívoros domésticos silvestres, el jaguar que se come el perro, el perro que es cazado por la guangana, o sea, ¿en qué momento una enfermedad de un animal doméstico puede saltar a un silvestre y afectarlo? Era ese nuestro pensamiento. En ese momento no teníamos, no era objetivo del proyecto, por supuesto, no estaban todos los recursos disponibles para poder conocer qué tenían estas guanganas, qué tenían estos jaguares. Pero eso era suficientemente importante, el tratar de, por ejemplo, colectar muestras lo mejor que podamos, ¿verdad? De repente todavía no tenemos la pregunta, pero tenemos el interés o tenemos la pregunta. Pero simplemente colectar las muestras, ¿verdad? En una captura, ¿no? Sangre, pelo, tejido, orina, etcétera, ¿verdad? Y mantener esas muestras de una manera adecuada nos pudo nos podía y nos pudo traer información posterior. Ya tengo las muestras bien preservadas. Es un esfuerzo carísimo capturar un animal, ¿verdad? O tomar una muestra, así sea de repente de heces en el campo, es un esfuerzo caro encontrarla. Entonces, colectarla, separarla y tenerla ahí separada para estudios genéticos y o de salud también, ¿no? Porque pueden ser válidas para ambos. En algún momento podemos hacer esfuerzos retrospectivos, ¿no? Para entender qué pasó. Porque si no sabemos nada de las poblaciones, ¿cómo vamos a entender qué los puede afectar? Voy a poner el Ujú. caso, por ejemplo, de especies como el tapir de montaña, ¿no? Que de repente la salud no es la prioridad en este momento porque no la vemos, de repente. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Cambio climático y poblaciones que son aisladas, que están fragmentadas, que son pequeñas, ¿verdad? La introducción de cualquier agente infeccioso que pueda ser nocivo a ellas puede ser devastador para una población, ¿no? Entonces yo creo que la salud es sumamente importante y por eso también lleva mi comentario del tema de movilizaciones de animales. Es importante conocer qué movemos. Cierto es que las capacidades diagnósticas en Perú son limitadas, pero hay formas creativas de hacerlo y van a haber, yo creo, en esta época yo creo que van a haber muchas vías para poder estar más cerca a entender la salud de las poblaciones. Sí. Y también entender o sea, conservación no solamente trata de fauna silvestre y bosques, sino que aquí también estamos incluidos nosotros, ¿no? Nosotros, sí, Entonces, claro. exactamente. Sí, sí, sí. Acá tengo otra pregunta que he escrito. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que enfrentaste al pasar de trabajar en Perú a proyectos internacionales? Va a sonar horrible, pero Dilo. el mayor desafío fue en algún país en particular la comida. No, no sentí, porque aunque era un país cercano, la comida era horrible, para el peruano la comida es muy importante. No, desafío, realmente desafío, así, honestamente desafío, y ni tanto, fue de repente el momento de decir, vámonos. Pero no, una potencial limitación sí ha sido, fue en algún momento el idioma en Malasia, por suerte todos hablaban inglés, pero les mentiría porque sí he escuchado muchas de otro tipo de desafíos. El desafío inicial pues ha sido la decisión, el tomar la decisión, ¿verdad? El tener el valor de tomar la decisión en el momento que había que tomarla. Quizás un desafío permanente, si se quiere decir un reto, más que un desafío, un reto permanente, ha sido el estar al día, ¿verdad? El conocer, el reto de entender la cultura, ¿verdad? Más que un desafío, un reto, porque era como, que no lo puedes hacer mañana. ¿Verdad? Y puedes leer mucho, pero otra cosa es entenderlo estando en el paisaje, estando en el lugar, ¿no? Es ese de repente, pero también lo más hermoso, ¿no? O sea, lo más encantador, lo más atractivo de repente, ¿no? Ya cuando yo empecé a entender otros temas o me empezaron a interesar más temas relacionados al ser humano y la conservación, a las dimensiones humanas de la conservación,
Más bien fue algo que dije, uy, me falta. Y aún hoy día digo, me falta leer, me falta aprender, me falta tiempo porque hay más cosas que quisiera aprender. El reto es darse el trabajo o el tiempo de poder leer, experimentar, conversar, practicar. Sí. Quizás el desafío de la decisión. Wow, sí, creo que no nos va a alcanzar la vida para seguir aprendiendo cosas nuevas porque es un aprendizaje constante, ¿no? Todo el De- tiempo. Fuera Todo de el tu tiempo. carrera, por ejemplo, yo siento que mi carrera ha sido desarrollada y hasta ahora sobre la que son ciencias naturales, pero ya desde hace buen tiempo he empezado a formarme en ciencias sociales, porque también el respeto a que para hacer algo hay que aprenderlo, hay que saber hacerlo, y el camino es eterno, pero hay que hacerlo. Entonces el salto de ese aprendizaje, no solo el reconocerlo, sino decir, bueno, me voy a casar con un tema que para mí es absolutamente nuevo, pero creo que aunque puedo tener todo este bagaje, este es el otro camino que para mí tiene sentido y es en ese el que estoy navegando ahora, ¿no? Por ahí Zoila creo que mencionó el tema del inglés y sí, mi recomendación para todos es, ojalá tuviéramos el Esperanto y otros idiomas, pero aprender inglés es algo que hay que hacer, toca hacer, portugués también, pero inglés nos abre muchas puertas, muchas puertas. Y muchas, y aún que sepamos el idioma, tengan en cuenta que siempre van a haber barreras, porque no es lo mismo expresarte en tu lengua de origen. En- Seguramente hay gente que lo hace mejor que yo, pero es difícil, eso es un desafío importante, ¿no? El poder expresarse adecuadamente en distintos entornos, dentro de nuestro país, pero también fuera de él. Sí. Para mí particularmente el inglés sigue siendo un desafío, aunque no es el mismo desafío que hace 10 años, cuando recién salía de la universidad y empezaba en estos grupos de investigación y todo el mundo hablaba inglés y yo, oh my God. Y es importante porque desde el liderazgo a veces nosotros tenemos posiciones, ¿no? Primero ya, este es un grupo creo que es más mayoritariamente de mujeres, y voy a decir que ya el liderazgo femenino no crean que es tan distinto en otros países, ¿verdad? Digamos, más desarrollados. Aún así se ve el tema no hay tantos líderes mujeres como hombres, aún ahora, ¿verdad? Y hay mucho publicado sobre este tema. Pero imagínense, ¿no? Liderar procesos, defender procesos, poder hablar, este es Perú, esta es la salud de los animales, esto es bienestar animal. Pararse y decirlo ya en tu idioma, en tu país, puede ser un reto. Expresarlo adecuadamente en otro idioma y en otro país, todavía ese es un reto también, ¿no? El expresarse es un reto. Aunque puedas comunicarte y trabajar en el idioma, defender puntos de vista que para uno son importantes es un gran reto realmente, ¿no? Como mujer, como latina, como alguien que viene Conservacionista. como conservacionista, porque también las posiciones no son todas de conservación, ¿verdad? Es un reto. Otra recomendación, el idioma y también algo buscar algunos espacios que nos ayuden a fortalecernos y a tener seguridad. De repente estamos seguros de lo que queremos decir, pero hay que ver cómo aprendemos a expresarlo de manera segura, porque a veces puede ser que alguien note, pero no estoy seguro de ese tema, no estoy seguro de ese tema. No, no estoy segura de estarlo expresando adecuadamente, ¿verdad? Y esa es mi preocupación. Eh, pero sí es un reto. Mm. Patricio dice, ¿algún fracaso, alguna experiencia muy difícil en todo Uh, caso? ¿Y cómo Sí, lidiamos con eso? Terapia. terapia, En el Patricia, de bosque. verdad, honestamente, terapia. O sea, hay muchos, a ver, experiencias difíciles, muchísimas, ¿verdad? Fracasos, yo diría, no sé si fracasos, pero vamos a decir experiencias difíciles, sí. Por ejemplo, yo aprendí mucho también en una experiencia de temas de confianza, ¿no? Que van a pasar. Uno a veces puedes pensar que todos tenemos las mismas intenciones y podemos romantizar mucho en que el que hace conservación lo hace con, vamos a decir, con las mejores intenciones. A veces sí son las mejores intenciones, pero no son las mejores intenciones para la conservación. De repente para la otra persona las mejores intenciones ser yo quiero, mi ego, ¿no? Entonces, para mí sí, digamos, sí ha sido una situación triste o difícil en algún momento de mi vida el construir procesos con personas que luego mostraron no ser lo que aparentaban ser, ¿no? Entonces, una situación que podría haber terminado en un rotundo fracaso porque hay compromisos cuando uno trabaja en proyectos o desarrolla proyectos, más que trabaja en ellos, los desarrolla. eh,
podría haber sido un gran fracaso el no llevar adelante un proyecto porque una de las partes no cumple su parte. Entonces, y ahí va otra vez el tema del liderazgo, es que para bien o para mal, puedes decidir cerrar el proyecto o puedes decidir, vamos a llevarlo para adelante, ¿verdad? En ese caso de esta situación que yo podría haber dicho, uff, eso fue un fracaso, sin embargo, me ayudó un montón a abrir otras puertas y a buscar otros aliados y a buscar otras oportunidades, conocer gente maravillosa que hizo posible que este proyecto salga adelante y muy bien, creo yo. Mm, sí. Qué Pero motivador, hay Paloma. muchos, muchos, muchos. Hay que salir adelante, ¿no? O sea, no dejar de Exacto, no confiar en las podemos. personas, pero seguir adelante. Y por supuesto es cuando tú dices, este grupo de personas, lo bonito es que en el camino vas conociendo personas, lo conversaba ahora con unos colegas más temprano, ¿no? O ayer, cuando uno está en este camino, ¿no? En cada proyecto que han visto, yo siento que uno se roba personas, se roba de manera amical, ¿no? Conoces personas que te vas a llevar para toda la vida, ¿no? Personas en las que vas a confiar, personas con las que de repente no vas a hablar, pero los procesos a veces son condiciones tan duras, tan profundas, hay cosas tan fuertes y tan alegres, tristes, tan fuertes, que conoces profundamente muchas personas que van a ser se convierten en esa mochila de apoyo, ¿verdad? De terapias Totalmente. compartidas, con buena onda, ¿no? Pero, por supuesto, la terapia es súper sana y súper útil también. Exacto. Aquí nos dice Rosemary, yo estoy yendo al revés. De psicología social comunitaria, ahora decidí estudiar ingeniería forestal. Sentí que necesitaba de forestal. Ujú. Genial. Sí, eso es genial. O sea, eso es algo que yo sí le diría a las nuevas generaciones. No tener miedo al cambio. O sea, nosotros no somos, yo no, o sea, mi vida no es ser veterinario, yo soy paloma, ¿verdad? Y tengo un compromiso con un tema que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con la gente, pero es un camino que he ido construyendo y que no hubiera podido construir si no aceptaba que "Ey, me encanta la anestesia, me encanta la ciencia, pero realmente en este punto de mi vida creo que eso es lo que, si no me doy la oportunidad, no evoluciono de repente, ¿no? Es Claro, darse porque en primer lugar tienes un compromiso contigo misma. también, y es ser fiel, ¿no? A lo que Exacto. entiendo, ¿no? En Paloma, lugar yo de... tengo otra pregunta. Eh, Tú estás trabajando ahorita en el proyecto Jaguar Ujú, con San Diego Sur. sí. ¿Este proyecto se focaliza en ciertas regiones de Perú o está abierto a poder de repente colaborar de forma técnica o como Sí, capacitaciones o algo así en otras regiones del Perú donde haya presencia obviamente de Jaguar, ¿no? sí, es una pregunta interesante y es algo que ahorita estamos en un proceso, como San Diego, Perú, estamos en un proceso también, siempre este proceso no adaptativo de volver a replantearnos. Estamos ahorita en ese proceso porque lo que queremos desde la institución es ver dónde nuestras capacidades son más útiles, poder identificar, no dejar de hacer lo que estamos haciendo bien, pero también identificar o reconocer que pueden haber espacios donde la colaboración puede ser necesaria o útil, ¿verdad? Para el país. Entonces, justo venimos de un proceso bien bonito en estas semanas. Estamos sí trabajando el tema de coexistencia y jaguar de momento, sigue siendo coexistencia y jaguar de momento, sobre todo en Loreto y Madre de Dios. Sin embargo, sí tenemos algunas intervenciones o algunas iniciativas en otras regiones y sí hay otras regiones que nos han pedido colaboraciones para temas específicos, ¿no? No necesariamente relacionados a jaguar y a la medida de que el tiempo nos permita, sí está viendo esta apertura, esta posibilidad de poder hacer algunas cosas en conjunto, algún soporte por lo menos técnico, de momento. Yo esperaría que ojalá en un tiempo no muy lejano hayan algunas novedades con esto, pero sí hay posibilidades de hacer algunas cosas, hay que ver cómo, ¿no? Porque igual yo soy peruana, la institución es peruana, o sea, aunque San Diego Sur viene de Estados Unidos, la personería jurídica es peruana, la que tenemos en Perú, y de hecho la visión que queremos construir o reconstruir, no sé si la palabra es de una visión de, de un esfuerzo hecho para Perú. Entonces, sí, los recursos sí son limitados, sobre todo los económicos, y por eso es que tenemos que tener cuidado con las estrategias que vamos a desarrollar y hacer un uso adecuado de esos recursos. Pero sí hay posibilidades de conversar y ver cómo podemos colaborar con otros grupos, sí. Ujú. Genial, Paloma. Entonces te voy a escribir en unas semanas. Ok, está bien.
Con gusto. Tenemos menos tiempo, eso sí, porque el tiempo sí es una limitante, pero No, no te preocupes. sí, sí. Mira, acá dice, soy la Vega. El orden de los factores no altera el producto y siempre se necesitan manos en la conservación. Bienvenida, Rosmery. Ay, qué Está linda bien, soy. sí, sí, está. Tiene razón, o sea, los caminos a dónde te llevaron. El tema es ser fiel a uno mismo, ¿no? Paloma, yo seguiría con las preguntas. Felizmente tengo tu número. Sí. Y dime, un mensaje que nos quieras dejar. Un Un mensaje. mensaje, Que como sean, para ir cerrando. que sean fieles a ustedes mismas, que nadie les quite que nadie les corte el sueño, los sueños, nadie, ¿verdad? Pueden ser inalcanzables, pero es bueno tenerlos. Pero que sigan, o sea, que sigan, que nadie les corte la intención, la voluntad. Y sí, tener en cuenta que una cosa es deseo y otra cosa es voluntad. En este camino funcionan los yo quiero, yo deseo, pero lo que realmente funciona es la voluntad, el compromiso. No pierdan el compromiso. Y Ujú. siempre dar ese paso, no, no, ay, no, si me hubiese querido. No, 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 arriesgarse, arriésguense. arriesgarse. O sea, si es lo que sienten bien, tengan el valor de saltar. Una vez que hayan pasado la ola, cuando saltan la ola, es una hermosa playa. Un hermoso suspiro. Sí, y ya queda para atrás, uy, puedo más. Y quiero más. Ya, ajá, y quiero más, sí, sí, eso parecía, sí. Paloma, excelente escucharte, muy motivadora siempre, de verdad. Ojalá que haya nuevas oportunidades para escucharte. Y chicos, no se olviden que la presentación de Paloma, de Lucy van a estar en YouTube. Próximamente van a estar colgadas, Ana lo va a hacer. Y gracias por estar aquí, por estar presente y también por escucharnos. No, muchísimas Abrazos a gracias por la todos. invitación, ha sido un gustazo, un gustazo hablar con ustedes entre amigos. Cuídate, Paloma, abrazos, sigue en lo Chao, tuyo, sigue un beso. creciendo. Chao, chao. Abrazos.